sometimes as dancers, as b-boys, we're always like, oh, I want to leave my thumbprint, my fingerprints on the culture. And me, along with the organization and everyone else that's coming, we did it in a different way. All the Way Live Foundation is technically a non-profit based out of San Francisco, California, where we try to work with at-risk youth. We try to fill in the voids where state hasn't. But the project's gotten a little bit bigger and broader. Every other year we've gone to a third world country. We've gone to Philippines, Taiwan, Vietnam, Nicaragua, and right now we are currently in El Salvador. The National Police and transport us to the school where it's like in the middle of a gang-infested war zone right now. So there's been like murders every single day. So talk about impact, like this is exactly the time they kind of need us. Buenos días y bienvenidos a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Bueno, me llamo Sergio. Este próximo verano cumplo 20 años de estar bailando pues b-boy, que es lo que ustedes tal vez conocen como breakdancing. Pero pues le quiero decir algo, una historia. Cuando tuve 13, tal vez 12 años, tuve un sueño, ¿verdad? Que iba a reconocer el mundo. Este baile, al fin de día, este baile cumplió mis sueños. Porque yo he tenido las oportunidades de ir a ver este mundo. ¿Quién tiene sueños? A ver, con seña de mano. ¿Quién sueña? Todos, ¿verdad? Y en la vida todo se puede. En la vida todo se puede. Bueno, pues, ¿quién quiere ver una presentación de baile? No. ¿Quién quiere ver una presentación de baile? We're in El Salvador right now, and we go into these schools ultimately just to give these kids hope, ultimately to inspire them. And a lot of times, as soon as these kids are walking, they're working, and they kind of miss out on a childhood. And we try to have kids be a kid during that meeting. We're not telling them that they need to be boy or be girl, but we're hoping that through our love for our art, that they find a love for or a passion for an art that they might, want to gravitate to, and hopefully that art will keep them away from prostituting, drugs, gangs. I've never seen too many children at school. I can't believe it. It's crazy because you're just on this high, right? And then it's like, when you're going through it, you can't really process things. You're just like, all we can really do is like, did we do a good job? Did we make an impact? But I know we did. This whole week we've been working with a local group here in Apopa, which is right now probably one of the most dangerous cities in all of El Salvador. And what is happening in Apopa was that they're living literally on opposite sides of the gang line. Bueno, sí, aquí estamos llegando ya a lo que es nuestra comunidad, ¿verdad? Aquí es Valle Verde, es donde todos nosotros vivimos básicamente, lo que es el crew, ¿verdad? Eso es lo que siempre nos ha mantenido unidos, que todos estamos siempre bien unidos. Vamos a la casa de él, está aburrido, vamos a la casa de él, hagamos un poco de b-boying. No hay veces que uno no convive ni con los propios vecinos, ¿verdad? Por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que
de personalidad de cada quien, ¿verdad? No es como en un pueblo donde todas las familias se conocen, donde todos pueden convivir. Aquí es totalmente diferente, hay veces que no conoces ni al propio vecino, ¿verdad? Es lo único malo de vivir en este tipo de colonias. El clima es también caliente, ¿verdad? Como siempre, las casas pequeñas, no hay muchos espacios de sano esparcimiento, ¿verdad? Eso también es necesario, no hay muchos lugares donde los jóvenes puedan ir y divertirse, ¿verdad? Y los pocos espacios que existen como parques que tenemos, ¿verdad? Están totalmente dañados, los columpios no sirven. Ese es parte de mi crew, ¿verdad? Alien Ford, FC, B-Boy Galaxy, B-Boy Moon, B-Boy Edison, abandonada y que ahora es mi vivienda adentro. Bueno, aquí es donde mi hogar, ¿verdad? Donde vivo. Aquí es la parte donde yo practicaba cuando esto estaba abandonado. Esta parte de acá la cortaron y me facilitaba a mí tener más espacio. Esto no estaba toda esta parte. Estaba más que todo un cajón deshabitado, no tenía lo que son. La gente acá cuando se muda se lleva las puertas, se lleva las láminas, se lleva hasta los hierros, dejan solo las muy paredes, dejan lo que es desmantelada toda la casa, ¿verdad? Igual yo no había electricidad, yo pasaba desde mi casa, pasaba electricidad y era acá el lugar donde practicábamos, ¿verdad? Luego mi padre compró lo que es la vivienda, ¿verdad? Y es donde habito. Madre, aquí les voy a presentar a lo que es mi mamá, ¿verdad? Ella es la que siempre me ha apoyado, igual que mi padre. Lamentablemente mi padre está en Estados Unidos, ¿verdad? Y es el que nos está apoyando ahí para que sigamos adelante por cuestiones económicas. ¿Van escuchando? Y si usted quiere saber de qué se trata, La idea de venir aquí es porque donde nosotros practicábamos anteriormente, que es en la colonia, está muy peligroso y aquí es más accesible porque es una zona neutro y aquí no es tanto como allá. Aquí estamos seguros. En El Salvador la cultura es un poco difícil, pero a pesar de que somos un país chiquito hay desventajas y ventajas, ya que porque hay muchos crews están muy cerca, entonces nosotros podemos ir a convivir mucho con ellos. Las condiciones en las que están, por ejemplo, el espacio, hay crews que tienen un espacio bueno, más o menos, y hay crews que no tienen un espacio donde practicar. Ellos no tienen protección o un maestro que les enseñe o algo así, simplemente se dejan guiar por lo que ven en YouTube, no los apoyan mucho. El gobierno no apoya en sí la cultura, no les gusta eso, sino que nos apoyan así como alcaldías, los alcaldes o organizaciones, cosas así, pero el gobierno no apoya mucho este tipo de bailes. Mi nombre es Juan Antonio Pérez Carrillo, tengo 14 años de edad y vivo en la ciudad de Apopa, Valle Verde. Yo pertenezco al grupo de Alien Force Crew y tengo 1 año y 7 meses de bailar. Breakdance es un baile que te ayuda a sacarte de las pandillas y, ¿cómo decirlo? Es como una forma de vivir, una forma de expresar lo que sientes. Me encantaría que estudiaran, pero lastimosamente no se puede. Y pues que se superaran. O sea, si ese es su objetivo, ¿verdad? El baile, y eso es lo que a ellos les distrae y se sienten bien con eso, pues en lo que yo pueda y esté a mi alcance, los voy a apoyar. Y pues yo los veo a como ellos se ven y en las ilusiones que ellos tienen, veo mucho en ellos con respecto al baile. Mi sueño es ir a la DC One, disfrutar mucho a bastantes países, a que me conozcan todos los B-Boys. Y es un gusto que ustedes me estén tomando en cuenta of the Wildlife.
Es una fundación muy gentil y me gusta. Hip hop started from a very modest community that, you know, really had nothing. These kids just expressed themselves, and to see what it's become, you know, and to see where it's the places that it's gone to. All the third world countries that I've been able to visit, all they really wanted is just to express themselves, you know, just like any other b-boy. We all have these goals, you know, that, you know, I was like, oh, I want to invent moves. I wanted to kind of be, you know, like a legend. And there was all these goals that I had. And in retrospect, now looking back, I was like, it's impossible. I'm still a student. And so all I could really do, you know, and it's just, I'm not going to invent any moves. That's for sure. Everything's been done. But I can definitely like leave my finger, you know, my thumbprint by giving back. I could definitely do it that way. As I'm older now, I guess that is like my new goal, you know, is to support these communities that, you know, ultimately just have nothing, and all they really want is respect. That's what it comes down to. They just want to be respected just like anybody else, you know?